¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy Muy bien, muy bien. bien. Disculpa de repente allí una espera de unos minutos, pero queríamos No, al redondear esta revés, visita muy, al muy aeropuerto. emocionado de ver ese aeropuerto que Claro. lo vine a hacer, que lo vine a hacer A ver, y, contá un poquito tu experiencia sobre el aeropuerto. A ver, dale. bueno, yo vine en Maldonado a vivir justamente porque me designaron como director del aeropuerto de Punta del Este, que en realidad no había el tal aeropuerto, porque la responsabilidad mía fue precisamente llevar adelante el proyecto, desarrollarlo, construirlo, diseñarlo, licitarlo, financiarlo y después Ajá. ponerlo a andar allá en el año 1994 cuando ingresé. Sí, Entonces, sí. para mí, estas escenas era reencontrarme con esas cosas que fuimos creando en aquel momento. Un aeropuerto que allá fue un salto cualitativo, porque conceptualmente fue bien interesante. Fue el primer aeropuerto privatizado de América Latina y Qué tenía ese dato. diseño de vanguardia futurista que le dio Carlos Sot con su genio arquitectónico, un proyecto que parecía de imposible realización en aquellos tiempos por sus formas innovadoras y un diseño realmente con materiales muy interesantes e incluso el propio aeropuerto con innovaciones que en la industria marcaron un hito. Por ejemplo, el famoso Duty Free Shop que está ahí en el aeropuerto, tuvo una cosa que fue revolucionaria, que era el free shop que tú ingresabas al aeropuerto y caminabas a través de él, ¿sí? O sea, antiguamente los free shops eran como tiendas que había en los aeropuertos. Aquí era un concepto bien interesante porque tú como que obligabas a los pasajeros a pasar por el free shop y por lo tanto a tentarse y comprarse alguna botella de whisky o un perfume. Claro. Y además, como es un aeropuerto chico, tenía otra cosa revolucionaria que todavía está, y es que hay un solo free shop para los pasajeros que llegan y para los pasajeros que se van. Mm, O sea que se aprovecha mucho el espacio. Fue realmente un concepto muy innovador y muy exitoso en aquel momento y cambió además junto con el Conrad la doble vía de la ruta interbalnearia a cierto. Montevideo y el Mm, shopping y el aeropuerto. Los tres proyectos los terminamos inaugurando casi simultáneamente en sí. aquel noviembre, diciembre de 1997, que Mm, fue como un antes y un después para los que vivimos aquí en Maldonado, porque le cambió la vida, ¿verdad?, a nuestro departamento, estos cuatro proyectos, con una sinergia impresionante entre ellos, hotel, casino, aeropuerto, doble vía y centro comercial, era lo que necesitaba aquel balneario tan desconectado, digamos, y tan estacional, que moderó mucho, ¿no?, esos aspectos te diría que esta realidad de tanta gente que se viene a establecer hoy, a vivir acá, hubiera sido imposible sin estos cambios. Así que lo escuchaba a Pajés, y me sentía un Gurméndez, un Gabriel de hace 30 y pico de años, haciendo el mismo tipo de nota periodística y obviamente con los nuevos avances que se va Claro, llevando a cabo. claro. Te das cuenta una cosa, esta nota con Pajés hacía día que estaba prevista, pero la que vamos a hacer ahora contigo la planificamos ayer sobre la marcha, ¿no? Por una noticia que se integró allí a la dinámica del día y que queríamos rápidamente abordar contigo. Y en la propia comunicación, bueno, vos también tenías esto del centro de convenciones y había que ajustar que los horarios coincidieran. Bueno, todo se dio como para que vos fueses espectador en parte de una entrevista sobre un lugar que vos estuviste en Increíble, su creación y en su puesta en funcionamiento, ¿no? Cómo el increíble, destino te puso lindísimo. en este momento allí, como Son las cosas oyente. lindas de la aleatoriedad. Sí, 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 sí. No, y la tecnología que ahora nos permite esta espontaneidad, ¿no? De ir sobre la marcha articulando los programas y siendo partícipes en una misma pantalla con diferentes interlocutores también. Fantástico. No se me ocurrió, tendría que haberse me ocurrido saludarte con Pajés en la pantalla también. Ahora me doy cuenta, Estuve, ¿no? estuve Pero anoche hubiese con sido él. Estuve anoche con él así. en la cena de Galperín, en la, de, Ajá. en la que habló Marcos Galperín. Estuvimos Ujú. conversando.
Por eso también me hizo gracia reencontrarme con él. Lo despedí en la noche en la cena y me encuentro con Y él en ahora la lo mañana en el encontrás acá. programa. Bueno, Gabriel, la noticia de ayer fue que has planteado la necesidad o la conveniencia de que se legisle en nuestro país sobre la retención de dinero que hacen las oficinas públicas de los empleados públicos integrantes de sindicatos. ¿Es así más o menos Bueno, es un poco la más amplio, definición de tu Jorge. idea? Sí, A no, es ver, más amplio, es más amplio. A ver, a ver. los sindicatos que desarrollan su actividad en el marco legal y constitucional que todos entendemos necesario, ¿verdad? Es una actividad democrática. Se nutren para su financiamiento y para su actividad de lo que son las cuotas sindicales, ¿verdad? Que aportan los trabajadores. Nosotros lo que hemos planteado en nuestro proyecto de ley es que los sindicatos, el liderazgo sindical, le rinda cuentas a sus afiliados de qué es lo que ellos hacen, de qué manera aplican los recursos que aportan los trabajadores, que es de lo más sagrado del trabajador, ¿verdad? Que se le retenga del sueldo una cuota para hacer un aporte, es sacrificar parte del esfuerzo del fruto de su trabajo. Me parece algo bastante evidente. Los sindicatos, igual que cualquier organización, deben ser transparentes. Eh, a ver, hasta yo creo que en un club de baby fútbol, ¿no? Si tú organizás o se tira una directiva de una asociación deportiva de cualquier entidad, tú rendís cuentas del dinero. Los sindicatos, esta norma no rige, no rige. Yo planteé este proyecto hace ya muchos meses y bueno, ha habido una cantidad de hechos graves que demuestran que este proyecto era muy necesario. Me refiero a lo que pasó, por ejemplo, en la Federación Uruguaya de la Salud, donde un dirigente histórico como era Bermúdez fue expulsado precisamente porque hicieron una auditoría de los estados contables de la asociación, del sindicato, y resultó que había habido desvío de fondos muy importantes para usos personales o ajenos a lo del sindicato. Y la semana pasada también hubo muchas novedades en ese sentido. Se fue procesada o formalizada una persona que manejaba recursos de origen sindical también, del ZUNCA, del Fondo de Vivienda, fue procesada por apropiación indebida, por asociación para delinquir y lavado de activos, precisamente por el manejo de estos recursos. Entonces queda muy claro que ahí hay una situación que merece, yo creo que para los propios sindicatos, para su reputación y la confianza que puedan tener por parte de sus afiliados y la gente. Acá en el Uruguay hemos visto, creo que lo que ha pasado con los sindicatos en la Argentina, lo que es la kirchnerización de los aparatos sindicales, creo que eso no es deseable. Entonces, lo que ocurrió fue estos hechos y yo como parte de la información de mi proyecto de ley, me pareció que era bien relevante que se conociera la magnitud de los fondos que se manejan de esta forma, si se quiere, con falta de controles, que manejan las asociaciones sindicales. Entonces hice un pedido de informe, en realidad hice decenas de pedidos de informes, a donde lo puedo hacer, porque yo a los privados no le puedo pedir información, obviamente. Los sindicatos más fuertes están en el sector privado, yo no puedo acceder a esa información, pero sí puedo acceder a la información del sector público. Entonces le pedí a los organismos públicos, a los ministerios, a los entes, que me informaran sobre cuánto se retenía de cuota sindical y se volcaba a los sindicatos. Y bueno, no me contestaron todos, lamentablemente. No me contestaron de ANCAP, no me contestaron de UTE, no me contestaron del Ministerio del Interior, que es uno de los sindicatos más grandes, no me contestaron del BROU, ni del Banco de Seguros, pero los que sí me contestaron determinaron una cifra de $1 millón por mes, solamente ellos. Con lo cual eso da una pauta que del sector público solamente estamos hablando de cerca de $20 millones por año de fondos sindicales. Esto es una magnitud muy importante. Este fue uno de los hallazgos del pedido de informes que hicimos hace unas semanas, que se contestó en estos días. La otra cosa que también llamó la atención fue que
estos montos en muchos casos se vuelcan a cuentas personales, ¿no? Es decir, no a cuentas de personas jurídicas o de entidades jurídicas, sino a cuentas personales, de personas físicas, que fue justamente una de las cosas que trajo eh, esta situación grave en la Federación Uruguaya de la Salud, donde las cuentas estaban a nombre de personas. Este, bueno, son temas que realmente creo que contribuyen a entender la magnitud del problema y la necesidad de avanzar en estas cosas. Ahora, Gabriel, ¿qué antigüedad tiene tu propuesta? ¿Cuánto tiempo hace que habías planteado esto? Y fue unos meses, hace 3 o 4 meses más o menos, o Ujú. sea, antes de todos estos episodios que yo creo que me vinieron a dar la razón sobre la necesidad de esto. Yo tuve un debate muy fuerte con Marcelo Abdala, ¿verdad? El presidente del PIT-CNT. Cuando yo presenté mi proyecto, el presidente del PIT-CNT dijo que era un proyecto desastroso y antisindical. Y yo ahora le estoy diciendo Abdala, bueno, la verdad que creo que lo que es desastroso y antisindical en todo caso es que se le robe al trabajador, al obrero, de su dinero que aporta con su cuota. Y tú dirás, Jorge, que esta es una frase muy dura, ¿verdad? Que se le robe al trabajador su cuota es una frase muy dura y lo es, pero no la digo yo, porque esta frase la expresó, la pronunció precisamente la señora Estela Rey, que es quien la semana pasada ella misma dijo, reconozco que le robé el dinero a los trabajadores. Entonces, creo que esto es necesario, es necesario. Yo creo que le haría mucho bien a los sindicatos. Fíjate que, no sé, uno piensa históricamente, tú seguramente lo recordás de tu actividad, líderes sindicales como el Pepe de Lía o José de Lía, me parece que jamás hubieran amparado que el dinero de los trabajadores y de los afiliados se maneje de esta manera, desvíos. Te estoy hablando de quien haya leído en las notas periodísticas, por ejemplo, una de las denuncias es que le pagaron un pasaje a Europa privado a un pariente muy cercano de un líder sindical. O sea, estamos hablando de cosas que me parece que a todas luces son inaceptables. Yo no me importa en qué gasten el dinero. Los sindicatos son autónomos, tienen un marco de protección legal, deben desarrollar su tarea con total libertad, pero resulta obvio que para los afiliados de los sindicatos es bien importante que se les rinda cuentas con transparencia. En este mundo, además donde, eh, a ver, vemos el grado de control que hay, ¿verdad?, sobre los movimientos financieros. Creo que todos los uruguayos somos conscientes que cualquier justificación de cualquier movimiento o transferencia tiene que estar justificado. El sistema bancario está muy atento a estas cosas, a las cuestiones de lavado, a las cuestiones, y de repente hay como un agujero negro allí con estos fondos millonarios en dólares, millonarios, de estas cifras que estamos hablando. Es como que hay ahí un agujero, ¿verdad? Y eso no está bueno. Es más, yo digo, es como si hay un poco de pólvora y tú le acercás un fósforo, explota. Acá se dan esas circunstancias, ¿verdad? Se da estas circunstancias. Es mucho dinero y falta de control y mucha opacidad. Y yo creo que la transparencia es un valor siempre a rescatar. Gabriel, haciendo un paralelismo, y pongo un ejemplo, la Cámara Empresarial de Maldonado tiene sus autoridades y se rige por las normas del Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país. Hay un reglamento al Correcto, cual se tiene que ceñir. Cualquier correcto. ONG pasa lo mismo. ¿Vos pretendés que en este caso también se legisle como para que los sindicatos de alguna forma tengan un marco regulatorio? Y que A a su ver, vez también, porque parece absurdo que un sindicato como el de la salud no tenga una cuenta bancaria. Yo realmente, yo cuando lo escuché sí, no lo podía creer. Y bueno, no y se mirá puede en qué creer. desembarcó, que la cuenta era Sí, del presidente y ahora resulta que el presidente se le prendió fuego a la pradera y sí. la propia jerarquía del propio sindicato está en tela de juicio y bueno, y como nunca se abrió una cuenta bancaria en nombre del sindicato, y de repente es difícil porque desde el punto de vista legal
en la normativa del funcionamiento de las cuentas bancarias, capaz que por allí faltó un papel o faltó un decreto o faltó una resolución Sí. que impedía que se abriera una cuenta bancaria. Pues yo no puedo creer que nunca hubiese tenido la intención. Y pongo este ministerio porque fue lo que pasó, este sindicato porque fue lo que Fue pasó, exactamente lo que pero me pasó. refiero a Sí. cualquiera, ¿no? No, Ahora, pero también ayer, déjame sí, terminarte. También ayer rápidamente, esta propuesta que estás haciendo tuvo reacciones en las redes. Y por allí ajá, también hubo gente que se enojó contigo, porque dice, sí, ¿por qué el claro. sistema político no se controla a sí mismo y tiene que salir a controlar a los sindicatos? Yo creo que los unos y los otros es necesario que funcionen dentro de un marco regulatorio. Me parece que está bien que se regule el marco de funcionamiento de los partidos políticos, financiación de campañas en las elecciones y a su vez también que con los sindicatos pase lo mismo. ¿Es ahí a donde apuntas? Yo creo que hay que, a ver, para precisar, lo primero, los partidos políticos en el Uruguay, el año pasado se sancionó la ley de financiamiento de los partidos políticos Mm, en todo lo que es la materia del manejo de los dineros, especialmente para las campañas. Está afortunadamente regulado y hay controles y la Corte Electoral actúa como elemento de fiscalización, incluso cruza información con los medios de prensa para ver si están declarando bien. Hubo un avance sustancial en ese tema y a mí me parece muy bueno y necesario. Y siempre se debe avanzar en ese sentido porque está en juego precisamente la confianza del sistema político, de que no haya intereses ocultos o financieros que puedan estar manejando la agenda política o la agenda partidaria, y eso está muy bien. Así que ahí no hay ningún tipo de contradicción, sino más bien lo contrario, y congratularnos de que en eso se ha avanzado mucho en el Uruguay con acuerdo de todos los partidos políticos. Respecto a los sindicatos, sí, debo decir que los sindicatos tienen un estatuto particular reconocido por la Constitución y por las normas internacionales de la OIT que les dan un grado de autonomía muy importante y que está muy bien y que yo creo que hay que respetar. O sea, yo jamás desde el sistema político me meteré a tratar de establecer de qué manera los sindicatos tienen que realizar su actividad, porque eso precisamente tienen un campo de libertad que está consagrado, porque siempre es la parte más débil, el obrero y el trabajador es siempre la parte más débil en la relación laboral, y mm. entonces se le da esas amplias facultades y esos derechos importantes que tiene. Pero la propia OIT, y esto yo lo consulté con muchos especialistas, también dice y hace hincapié es que con respecto a las finanzas de los sindicatos deben ser transparentes. Es un valor que promueve la propia OIT. Entonces, los que se enojan, si se enojan porque creen que yo quiero regular a los sindicatos en su actividad, quizá tengan razón. O sea, a mí no me interesa y yo no voy a promover esa regulación porque precisamente se autorregulan los sindicatos y está muy bien. Pero si se enojan conmigo porque pretendo que estas entidades, como tú lo decís, tengan transparencia en su manejo de las finanzas, ahí no tienen razón. Es más, los que se han enojado más conmigo son los que amparan este régimen de opacidad que a la larga hasta puede ser beneficiado. Y aquí traigo algo que cruza los dos temas, Jorge, que me parece que es central a este asunto. La ley de financiamiento de los partidos políticos, en una de sus cláusulas, lo que dice es que no se pueden financiar con dinero proveniente de los sindicatos. Esto es bien importante y mi proyecto de ley, justamente entre las cosas que regula, es que el contador que firme los balances de los sindicatos tiene que declarar que el dinero no fue para usos ilegales o indebidos. Entre ellos, por ejemplo, que no vaya plata para los partidos políticos, que no se desvíe fondo para los partidos políticos, que es una de las cosas que la Fiscalía está investigando en uno de estos casos. Bien, para redondear esta conversación, también es cierto decir que hay sindicatos que hacen asambleas, presentan la liquidación de fondos y es aprobado Correcto, el informe. Es decir, correcto. no Y la estamos diciendo publican. que pasa en todos los sindicatos, porque sería muy No, injusto. no, Sí. absolutamente, absolutamente. Es más, el proyecto que yo propuse, también seleccioné y dije, bueno, tampoco le puedo imponer
esto a todos los sindicatos, en el sentido que habría algunos sindicatos que son más chicos, que Ujú. no tienen la capacidad económica de contratar un contador, y ahí yo les estaría poniendo una barrera difícil de franquear. Entonces yo lo que propuse es que sea para sindicatos que tengan un cierto número mínimo de afiliados y un Claro. movimiento mínimo de fondos, porque quizás sí se podía interpretar que imponerle condiciones que sindicatos chicos quizás se las hagan difíciles para cumplir, esté de alguna manera menoscabando su capacidad o su autonomía sindical. Entonces me cuidé también con eso, es decir, bueno, vamos a apuntar realmente al grueso, ¿no? A los grandes sindicatos, que son los que en todo caso pueden plantear esta situación de más riesgo. Gabriel Gurméndez, gracias por esta interesante charla, muy amable. Un gusto, Jorge, como siempre, y a las órdenes.